¿Estás loco? ¿Dónde está el televisor que compré la semana pasada? Me quedé paralizada en medio de la sala, con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Ahí, en el lugar donde había estado mi televisor nuevo de pantalla plana, estaba ese aparato horrible de tubo de los años 2000, ese que pertenecía a mi nuera Karina. Lo llevé para mi esposa, ella merece más que tú. Y deja de hacer drama, ve a freír las albóndigas. Mi hijo Rodrigo dijo eso con una tranquilidad que me heló la sangre, como si acabara de comentar sobre el clima. Una hora después, él se daría cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ese momento. Me llamo Hermelinda, tengo 71 años, y hace exactamente 4 meses y 3 días enterré al hombre que fue mi compañero durante 47 años. Mi esposo murió de un infarto fulminante mientras regaba las plantas del jardín. Cayó entre las hortensias que tanto cuidaba, y yo solo pude sostener su mano fría mientras esperábamos la ambulancia que llegó demasiado tarde. Desde ese día, la casa se volvió un lugar extraño, lleno de silencios pesados y recuerdos que me aplastaban el pecho cada mañana al despertar. Vivía sola en esa casa de 2 plantas que compramos cuando Rodrigo era apenas un niño. Cada rincón guardaba una historia. La marca en la pared donde medíamos su altura cada cumpleaños, la ventana de la cocina donde mi esposo tomaba café mientras leía el periódico, el sillón desgastado donde pasábamos las tardes viendo películas viejas. Después de su muerte, intenté mantener las rutinas. Me levantaba temprano, preparaba café para 2 por costumbre, limpiaba habitaciones que nadie usaba. Pero la soledad era como un animal vivo que respiraba en cada esquina. Rodrigo venía a visitarme una vez al mes, tal vez menos. Siempre llegaba apurado, mirando su teléfono, diciéndome que tenía reuniones importantes, proyectos urgentes. Se casó con Karina hace 3 años, y desde entonces las visitas se volvieron más cortas, más frías. Ella nunca entraba a la casa. Se quedaba en el auto, esperando, como si mi hogar fuera un lugar contaminado. Yo intentaba no pensarlo demasiado. Me decía que estaban ocupados, que la vida moderna era así, que los jóvenes tenían sus propias prioridades. Hace 2 semanas tomé una decisión. Había ahorrado durante meses, guardando cada billete que sobraba de mi pensión de $320 mensuales. Dejé de comprar carne, comía solo arroz con verduras, apagaba las luces temprano para ahorrar electricidad. Junté $270 y fui a la tienda de electrodomésticos del centro. Quería un televisor nuevo. El mío, ese aparato pesado de tubo que teníamos desde 1998, ya casi no se veía. La imagen temblaba, los colores se distorsionaban, y a veces se apagaba solo en medio de las novelas que veía para no sentirme tan sola. El vendedor me mostró uno de pantalla plana, 32 pulgadas, con control remoto moderno y conexión para internet. Es perfecto para usted, señora. Va a ver todo clarito, como en el cine. Me sentí tonta por emocionarme tanto con algo tan simple, pero era la primera cosa nueva que compraba para mí en años. Lo instalé en la sala, justo frente al sofá. Esa noche vi 3 programas seguidos, maravillada con los colores brillantes, con lo nítido que se veía todo. Me dormí con una sonrisa. 3 días después, Rodrigo apareció sin avisar. Tocó el timbre a las 10 de la mañana. Yo estaba en la cocina, preparando pan casero, con las manos llenas de harina. Mamá, vengo solo un momento. Karina necesita algunas cosas que tenías guardadas. No entendí de qué hablaba. Lo dejé pasar. Él caminó directo hacia la sala, mirando alrededor como si estuviera evaluando una propiedad en venta. Se detuvo frente al televisor. Esto es nuevo. Su tono no era de alegría ni de interés genuino. Era frío, calculador. Sí, hijo. Lo compré con mis ahorros. El otro ya no servía. Él asintió despacio, como si estuviera haciendo cuentas mentales. Entonces subió al 2º piso sin pedir permiso. Escuché sus pasos pesados sobre las tablas de madera, el sonido de cajones abriéndose, puertas cerrándose. Bajó cargando cajas viejas, cosas que habían sido de mi esposo, herramientas, libros, una lámpara antigua. Me llevo esto. Ya no lo usas. No era una pregunta. Era una declaración. Salió a su camioneta, metió todo, y regresó con algo pesado envuelto en una manta. Lo dejó en la sala con un golpe seco.
Ahora vuelvo. Se fue sin explicar nada. Yo me quedé ahí, confundida, limpiándome las manos en el delantal. Pasó media hora. Cuando regresó, traía herramientas. Sin decirme una palabra, desconectó mi televisor nuevo, lo cargó con cuidado y lo llevó a su camioneta. Luego desenvolvió lo que había dejado. Era el televisor viejo de Karina, ese monstruo de tubo con la pantalla rayada y el marco amarillento. Lo conectó donde había estado el mío. Ahí fue cuando explotó todo dentro de mí. ¿Estás loco? ¿Dónde está el televisor que compré la semana pasada? Mi voz salió quebrada, desesperada. Rodrigo ni siquiera me miró. Guardó las herramientas con movimientos lentos, deliberados. Lo llevé para mi esposa. Ella merece más que tú. Y deja de hacer drama. Ve a freír las albóndigas. Lo dijo todo sin levantar la voz, sin alterarse, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Tomó sus cosas y caminó hacia la puerta. Yo me quedé ahí, paralizada, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en pedazos tan pequeños que jamás podría volver a armarlo. La puerta se cerró. El motor de la camioneta arrancó. Y yo me quedé sola, frente a ese televisor horrible, con el olor del pan quemándose en el horno y las lágrimas quemándome los ojos. En ese momento no lo sabía, pero esa humillación sería el principio de algo mucho más grande. Algo que ninguno de los dos podía imaginar. El silencio de la casa me aplastaba. Me quedé frente a ese televisor horrible, con la pantalla rayada y los colores distorsionados, sin poder moverme. Las albóndigas se habían quemado en la sartén, el humo llenaba la cocina, pero yo seguía ahí parada, tratando de entender qué acababa de pasar. Mi hijo, el niño que cargué en mis brazos, que alimenté con mi propio cuerpo, acababa de robarme. Y lo peor de todo, lo hizo como si fuera lo más natural del mundo. Me senté en el sofá y miré el techo. Las grietas que mi esposo siempre prometió arreglar seguían ahí, como testigos silenciosos de mi vida. Tomé el control remoto de ese aparato viejo. No funcionaba. Tuve que levantarme y presionar los botones directamente. La imagen temblaba cada pocos segundos. Las caras de los actores se veían verdes, distorsionadas. Intenté ver las noticias, pero no pude concentrarme. Cada palabra que Rodrigo había dicho me atravesaba como un cuchillo. Ella merece más que tú. 3 días después, el timbre sonó a las 9 de la mañana. Abrí la puerta y ahí estaba él otra vez. Pero esta vez no venía solo. Karina bajó del auto, con sus tacones golpeando el pavimento, arrastrando una maleta enorme. Llevaba un vestido color salmón, lentes de sol carísimos y esa expresión de superioridad que me hacía sentir pequeña. «Hola, suegrita». Su voz era dulce, falsa, como miel envenenada. Rodrigo cargaba 2 maletas más y una mochila. Las dejó caer en el recibidor sin mirarme. «Mamá, vamos a quedarnos aquí unos días. El apartamento que rentábamos tiene problemas. Una tubería rota, todo inundado. 2 semanas máximo mientras lo arreglan». No me preguntó si podían quedarse. No esperó mi respuesta. Subió las escaleras con las maletas, Karina detrás de él, revisando cada rincón de mi casa como si estuviera en un museo de antigüedades. Yo me quedé en la puerta, con el corazón acelerado, queriendo decir que no, que esta era mi casa, que no podían simplemente invadir mi espacio. Pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Siempre me pasaba lo mismo. Siempre me tragaba todo. Se instalaron en la habitación que había sido de Rodrigo cuando era niño. Yo les preparé sábanas limpias, toallas nuevas, hasta puse flores frescas en la mesita de noche. Karina entró al cuarto, miró todo con desprecio y dijo: ¿No tienes sábanas de mejor calidad? Estas se sienten ásperas. Yo no tenía otras. Esas eran las mejores que tenía. Ay, bueno, supongo que tendré que soportarlo. Se dejó caer en la cama como si le estuviera haciendo un favor enorme al quedarse. A la mañana siguiente bajé a las 6 para preparar el desayuno. Café recién hecho, huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja. Karina apareció a las 8, con el cabello envuelto en una toalla, bostezando. Miró el plato que le había servido y arrugó la nariz. No como huevos. ¿En serio no tienes yogurt griego? ¿Granola orgánica? ¿Leche de almendras? Yo parpadeé, confundida. Nunca había comprado esas cosas. Tengo pan casero.
Mermelada de fresa que hice el mes pasado. Ella suspiró como si le hubiera pedido que moviera una montaña. Dios mío. Rodrigo, tu mamá vive en el siglo pasado. Vamos a desayunar afuera. Pero no salieron. Rodrigo se quedó viendo su teléfono, ignorándola. Karina terminó comiendo una manzana, de pie, dejando el corazón mordido sobre la mesa. Yo limpié todo en silencio. Las 2 semanas que prometieron se convirtieron en 3. Luego en 4. Ellos se expandieron por toda la casa como una plaga. La ropa de Karina apareció en mi armario. Es que tu cuarto tiene mejor luz, suegrita. El nuestro es muy oscuro. No te molesta, ¿verdad? Empujó mis blusas hacia un lado, colgó sus 20 vestidos, sus 10 pares de zapatos. Esa noche dormí en el sofá de la sala. Rodrigo pasó junto a mi camino a la cocina, vio la cobija doblada, la almohada, y no dijo absolutamente nada. Me convertí en su empleada. Lavaba su ropa, planchaba las camisas de Rodrigo, limpiaba el baño después de que Karina se duchaba durante 1 hora dejando todo lleno de vapor y productos caros. Cocinaba 3 comidas al día. Karina cambiaba de opinión cada hora. Hoy quiero pasta. No, mejor pollo. ¿Tienes salmón? No. Ay, qué casa tan pobre. Una tarde preparé un guiso que le encantaba a Rodrigo cuando era niño. Él probó un bocado y lo dejó. Está muy pesado, mamá. Ya no como estas cosas. Karina ni siquiera lo probó. Pidieron comida por aplicación y comieron en su cuarto, dejándome a mí con mis ollas llenas de comida que nadie quería. Las amigas de Karina empezaron a llegar. 3 mujeres con ropa de marca, riendo escandalosamente, dejando sus bolsas de compra sobre mi sofá. Yo les servía café, galletas que horneaba con lo poco que me quedaba de dinero. Ellas me ignoraban como si fuera un mueble. Una de ellas, una mujer alta con uñas larguísimas pintadas de color plateado, derramó su café sobre el mantel bordado que mi abuela había hecho a mano. Ay, perdón. Pero igual ya estaba muy viejo. Deberías renovar tu decoración, señora. Esto parece casa de anciana. Se rieron todas. Karina también. Yo recogí el mantel manchado, las lágrimas quemándome los ojos, y me encerré en la cocina para que no me vieran llorar. Una mañana, Teresa me encontró en el jardín. Yo estaba tratando de arrancar las malas hierbas que habían crecido salvajemente porque ya no tenía tiempo para nada. Mis rodillas me dolían, la espalda me ardía, pero seguía ahí, aferrándome a algo que todavía podía controlar. Hermelinda. Su voz era suave, preocupada. Levanté la vista. Teresa me miraba con esos ojos llenos de compasión que me partían el alma. ¿Qué está pasando? Te veo más delgada. Anoche escuché gritos. Forcé una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara. Todo bien, Teresa. Rodrigo y su esposa están quedándose unos días. Ya sabes cómo es. Ella no me creyó. Lo vi en su expresión. Si necesitas algo, cualquier cosa, toca mi puerta. Asentí porque si abría la boca para agradecerle, iba a derrumbarme. Rodrigo empezó a revisar mis cosas. Lo encontré en el estudio de mi esposo, abriendo cajones, revisando papeles viejos. ¿Qué haces? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Él ni siquiera se sobresaltó. Buscando documentos. Papá tenía cosas importantes guardadas. Necesito ver qué hay. Sentí una punzada de rabia. Esas son cosas privadas. Él me miró como se mira a un niño tonto. Mamá, yo soy su hijo. Tengo derecho a saber qué dejó. Cerró el cajón con fuerza y salió, dejándome ahí parada, temblando de impotencia. Una tarde, después de servir la cena que ellos rechazaron porque la carne estaba muy dura, salí al patio trasero. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Me senté en el escalón de cemento, ese donde mi esposo y yo solíamos tomar café los domingos. Miré las estrellas y dejé que las lágrimas cayeran. Lloré por todo, por mi televisor, por mi cama, por mi dignidad. Lloré hasta que mi cuerpo entero temblaba. Y cuando ya no me quedaban más lágrimas, me limpié la cara con la manga de mi suéter viejo. Algo extraño pasó entonces. Algo pequeño pero real. Una parte de mí, enterrada bajo todo el dolor, empezó a despertar. No era rabia todavía. Era algo más frío.
Más peligroso. Era claridad. Pasaron 6 semanas. 6 semanas en las que me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa. Rodrigo y Karina se movían por los espacios como dueños, y yo me encogía cada vez más, ocupando menos lugar, respirando más despacio, existiendo a medias. Había dejado de contar los días. Había dejado de esperar que se fueran. Me había resignado a esta nueva realidad, donde yo era la invitada incómoda en el hogar que construí con mis propias manos. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba el ático buscando más sábanas porque Karina quería cambiarlas todos los días, encontré una caja de metal oxidada escondida detrás de unas maletas viejas. Estaba cubierta de polvo, con el candado roto. No recordaba haberla visto antes. La arrastré hacia la luz que entraba por la ventana pequeña. Adentro había documentos, papeles amarillentos, fotografías antiguas. Y un sobre blanco, sellado, con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mi esposo. Para Ermelinda. Abrir solo después de mi partida. Me senté en el piso polvoriento del ático, con las manos temblando. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera a desintegrarse entre mis dedos. Adentro había una carta, doblada varias veces, y otros documentos más formales con sellos notariales. Empecé a leer. Mi amada Ermelinda. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado antes, pero quería protegerte, sorprenderte cuando llegara el momento correcto. Ese momento nunca llegó, y ahora debo contártelo así. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en mis sienes. Seguí leyendo. Hace 20 años, cuando trabajaba en la construcción, invertí en algo que nunca te mencioné. Compré 3 locales comerciales en el centro de la ciudad. Los renté todos estos años, y el dinero lo guardé en una cuenta separada. Quería darte una sorpresa cuando me jubilara, llevarte de viaje, comprarte todo lo que nunca pudimos pagar. Pero el tiempo se me acabó antes de poder hacerlo realidad. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, manchando la tinta. Los documentos están todos ahí. Las escrituras, los contratos de renta, la información bancaria. Todo está a tu nombre, siempre lo estuvo. Eres dueña de esas propiedades. El dinero acumulado durante estos años también es tuyo. Úsalo bien, amor mío. Vive la vida que mereces. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Revisé los documentos con manos temblorosas. Escrituras de 3 locales comerciales en una zona comercial del centro. Contratos de arrendamiento vigentes. Estados de cuenta de un banco que mostraban depósitos mensuales durante 20 años. Hice cálculos rápidos en mi cabeza, sumando, restando, sin poder creer lo que veía. Había más de $200,000 acumulados. $200,000 que yo no sabía que existían. Propiedades que generaban casi $3,000 mensuales en rentas. Yo, que había estado contando centavos para comprar un televisor, que comía arroz con verduras para ahorrar $5, era dueña de un patrimonio que cambiaba todo. Me quedé sentada en ese ático durante horas, leyendo y releyendo la carta, revisando cada documento, asegurándome de que no era un sueño o una cruel broma del destino. Abajo escuchaba las voces de Rodrigo y Karina discutiendo sobre qué pedir de cenar. Sus risas. El sonido del televisor que alguna vez fue mío. Y algo dentro de mí cambió. No fue rabia explosiva. Fue algo más frío, más calculado. Fue claridad absoluta. Guardé todo en el sobre, lo metí dentro de mi blusa, bajé las escaleras tratando de mantener la compostura. Pasé junto a ellos sin decir palabra. Rodrigo ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Al día siguiente, busqué en los documentos el nombre del abogado que había manejado las propiedades, Agustín Romero. Su oficina estaba en el centro, a 40 minutos en autobús. Le dije a Rodrigo que iba al médico. Él apenas asintió, más interesado en el partido de fútbol que estaba viendo. Tomé el autobús con el sobre apretado contra mi pecho como si fuera un tesoro. La oficina de Agustín estaba en un edificio viejo pero bien mantenido. Subí 3 pisos por las escaleras porque el elevador estaba descompuesto. Toqué la puerta con timidez. Agustín Romero era un hombre de unos 60 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Cuando le mostré los documentos, su expresión cambió completamente. Señora Ermelinda, he estado esperando este momento durante meses.
Intenté contactarla después del fallecimiento de su esposo, pero la información que tenía era antigua. Su esposo fue muy específico en sus instrucciones. Todo debía quedar en sus manos directamente. Me senté frente a su escritorio, todavía procesando todo. ¿Es real? Todo esto es mío. Él asintió con seriedad. Completamente suyo. Las propiedades están a su nombre desde el inicio. Su esposo las compró usando su identidad como titular para protegerla legalmente. Los inquilinos están al día con sus pagos. El dinero acumulado está en una cuenta que solo usted puede acceder. Pasamos 3 horas revisando cada detalle. Agustín me explicó todo con paciencia, los contratos vigentes, las obligaciones fiscales, las opciones que tenía. Puede vender las propiedades si lo desea. Puede seguir rentándolas. Puede hacer lo que quiera. Usted es la dueña absoluta. Le conté mi situación, sin dar muchos detalles, solo lo suficiente para que entendiera. Mi hijo está viviendo conmigo. Necesito manejar esto con discreción. Él entendió perfectamente. Podemos establecer todo a través de mi oficina. Nadie necesita saber nada hasta que usted decida revelarlo. ¿Quiere que investiguemos algo específico? Le di el nombre de Rodrigo. Necesito saber su situación financiera. Necesito entender qué está pasando realmente. Agustín hizo algunas llamadas mientras yo esperaba. 20 minutos después tenía información que me heló la sangre. Rodrigo tenía deudas masivas. Tarjetas de crédito al límite, préstamos personales sin pagar, 3 meses de renta atrasada en el apartamento que supuestamente estaba inundado. No había ninguna inundación. Habían sido desalojados. Su hijo está en una situación financiera crítica, señora Ermelinda. Y hay más. Agustín me mostró otro documento. El apartamento que rentaba, donde vivía con su esposa, es parte de un edificio que... Hizo una pausa, mirándome por encima de sus lentes. Es uno de los locales comerciales que usted posee. Técnicamente, usted es su casera. El mundo se detuvo por un segundo. Todo el edificio donde Rodrigo había vivido, donde había presumido tanto, donde llevó mi televisor para impresionar a Karina, me pertenecía a mí. Él había estado pagándome renta sin saberlo. O mejor dicho, había dejado de pagarla, y por eso lo desalojaron. El administrador del edificio había estado enviando notificaciones a la cuenta de mi esposo, que yo nunca revisé porque no sabía que existía. Agustín continuó, los otros inquilinos están al día. Solo su hijo acumula una deuda de casi $5,000 en rentas atrasadas. Salí de esa oficina con una carpeta llena de documentos, una chequera nueva y una claridad mental que no había sentido en años. En el autobús de regreso, miré por la ventana las calles que conocía de toda la vida. Todo se veía diferente ahora. Yo era diferente. Ya no era la vieja tonta que rogaba por un poco de respeto. Ya no era la madre desesperada por migajas de afecto. Era dueña de mi destino. Y ellos no tenían ni idea. Llegué a casa al atardecer. Rodrigo estaba comiendo pizza directamente de la caja, dejando caer pedazos de queso sobre mi sofá. Karina pintaba sus uñas en la mesa del comedor, el olor del esmalte impregnando todo. ¿Dónde estabas, suegrita? No hiciste la comida. La miré sin responder. Subí a mi cuarto, bueno, al cuarto que alguna vez fue mío, guardé los documentos en un lugar seguro. Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma que había sido humillada 6 semanas atrás. Esta mujer tenía un plan. Y ese plan apenas estaba comenzando. Los siguientes días fueron extraños. Yo seguía haciendo todo como antes. Cocinaba, limpiaba, me encogía cuando ellos pasaban junto a mí. Pero algo fundamental había cambiado. Cada insulto de Karina, cada mirada de desprecio de Rodrigo, cada humillación pequeña ya no me rompía. Las guardaba. Las coleccionaba como evidencia. Me había convertido en una observadora silenciosa de mi propia destrucción, pero ahora sabía que esa destrucción era temporal. Ahora tenía un secreto que brillaba dentro de mí como una brasa escondida. Volví a la oficina de Agustín 3 veces esa semana. Siempre con excusas diferentes. El médico, el mercado, la farmacia. Rodrigo nunca preguntaba. Nunca le importó lo suficiente. Agustín me enseñó cosas que nunca imaginé que necesitaría saber.
cómo leer estados financieros, cómo funcionaban los contratos de arrendamiento, qué derechos tenía como propietaria. Me sentaba en su oficina durante horas, tomando notas en un cuaderno viejo, absorbiendo cada palabra. Usted tiene más poder del que cree, señora Ermelinda. Solo necesita aprender a usarlo. Y yo estaba aprendiendo. Rápido. Una tarde, mientras revisábamos los documentos del edificio donde Rodrigo había vivido, Agustín me mostró algo interesante. Su hijo firmó un contrato con una cláusula específica. Si abandona el apartamento con deuda pendiente, el propietario tiene derecho a retener cualquier depósito y además puede iniciar acciones legales por el monto total adeudado más intereses. Miré los números. $5.200 de renta atrasada. 1.500 de depósito que ya se había perdido. Más de $6.000 que Rodrigo me debía sin saberlo. ¿Qué puedo hacer con esta información? Agustín se reclinó en su silla. Por ahora, nada. Pero es bueno saber que la tiene. Cuando llegue el momento correcto, este documento puede ser muy útil. Empecé a cambiar pequeñas cosas en mi apariencia. Nada dramático, solo ajustes sutiles. Fui a una peluquería barata y me corté el cabello. Ya no lo llevaba recogido en ese moño apretado que me hacía ver más vieja. Ahora caía suelto sobre mis hombros, más corto, más moderno. Compré 2 blusas nuevas en una tienda de segunda mano, nada elegante, pero con mejor corte que mis suéteres desgastados. Cuando llegué a casa con el cabello diferente, Karina me miró de arriba abajo. «Ay, suegrita, ¿te cortaste el pelo? Se ve interesante». Su tono dejaba claro que no era un cumplido. Rodrigo ni siquiera lo notó. Pero yo sí noté otras cosas. Empecé a prestar atención a sus conversaciones cuando creían que no los escuchaba. Rodrigo hablaba por teléfono en voz baja, siempre nervioso, siempre mintiendo. «Sí, el pago llega la próxima semana. Lo prometo. Solo necesito un poco más de tiempo». Karina se quejaba con sus amigas. «No sé cuánto más voy a soportar esto. Vivir con la vieja es un infierno. Y Rodrigo no consigue nada. Ya van 3 entrevistas de trabajo y nada. Dice que está esperando la oferta correcta, pero yo creo que simplemente no lo quieren contratar». Una de sus amigas respondió: «¿Y por qué no se mudan? Consigan su propio lugar». Karina soltó una risa amarga. «¿Con qué dinero? Rodrigo está quebrado. Por eso estamos aquí, atrapados con su madre». Atrapados. Esa palabra se quedó dando vueltas en mi cabeza. Ellos se sentían atrapados conmigo. Pero la realidad era exactamente lo contrario. Yo los tenía exactamente donde los quería, aunque todavía no supieran que estaban en una trampa. Una noche, después de que se durmieron, bajé al estudio de mi esposo. Encendí la lámpara vieja y saqué todos los documentos que Agustín me había dado. Los extendí sobre el escritorio. 3 propiedades. Contratos de renta. Estados de cuenta bancarios. Evidencia de las deudas de Rodrigo. Fotos que había tomado discretamente de las condiciones en que habían dejado mi casa. Manchas en las paredes, muebles dañados, el desorden constante. Armé un expediente completo. No sabía exactamente para qué lo necesitaría, pero sabía que lo necesitaría. Agustín me sugirió algo que al principio me pareció extremo. Debería considerar hacer algunos cambios legales. Actualizar su testamento, por ejemplo. Asegurarse de que sus propiedades estén protegidas. Yo nunca había pensado en esas cosas. ¿Protegidas de quién? Él me miró con esa expresión que usaba cuando trataba de decirme algo difícil. De cualquier persona que pudiera intentar reclamarlas después. De familiares que podrían sentirse con derecho a lo que usted construyó. No dijo el nombre de Rodrigo, pero ambos sabíamos de quién hablaba. Esa tarde firmé documentos nuevos. Un testamento que dejaba todo claramente especificado. Poderes legales actualizados. Todo organizado de una manera que me daba control absoluto. Teresa seguía observándome desde su jardín. Una mañana me detuvo cuando salía. «Ermelinda, te ves diferente. No sé qué es, pero hay algo en ti que cambió». Sonreí, una sonrisa genuina esta vez. «Estoy bien, Teresa. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Ella entrecerró los ojos, estudiándome.
¿Siguen viviendo contigo? Asentí. Sí, pero no por mucho más. No dije nada más, pero Teresa era inteligente. Asintió despacio. Si necesitas testigos de algo, de cualquier cosa, sabes dónde encontrarme. Esas palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en meses. Alguien estaba de mi lado. Alguien veía lo que estaba pasando. Rodrigo empezó a ponerse más nervioso. Lo notaba en sus movimientos. Revisaba el buzón todos los días. Abría sobres con manos temblorosas. Discutía con Karina en voz baja pero tensa. Una tarde encontré un sobre abierto sobre la mesa de la cocina. Era una carta de cobranza. Una compañía de tarjetas de crédito amenazaba con demandarlo por $22,000. $22,000 de deuda que yo no sabía que existían. Tomé una foto del documento con mi teléfono nuevo, el que había comprado con el dinero de mi cuenta recién descubierta. Guardé la evidencia. Todo servía. Karina empezó a presionarme de maneras más directas. Suegrita, ¿usted no tiene algún dinero guardado? Algo que mi suegro le haya dejado. Yo pelaba papas en el fregadero, manteniendo las manos ocupadas para no temblar. No, hija. Solo mi pensión, y ya sabes que apenas alcanza. Ella chasqueó la lengua. Es que es raro. Una casa tan grande, tantos años casada. Algo debe haber. La miré directo a los ojos, sosteniendo su mirada hasta que ella apartó la vista. Si hubiera algo, ya lo habría usado para no tener que contar cada centavo del mercado. Eso la calló. Por ahora. Pero yo sabía que eventualmente iban a empezar a buscar más agresivamente. Rodrigo ya había revisado el estudio. Pronto comenzarían a hurgar en otros lugares. Moví los documentos importantes a una caja de seguridad en el banco, bajo un nombre que solo Agustín y yo conocíamos. En casa dejé solo copias, guardadas en lugares que parecían descuidados pero que en realidad estaban perfectamente ubicados. Si encontraban algo, sería exactamente lo que yo quería que encontraran. Una noche, Rodrigo y Karina tuvieron una pelea fuerte. Yo estaba en mi improvisado cuarto, el pequeño espacio de lavadero donde ahora dormía porque Karina había tomado también el sofá para sus siestas de belleza. Escuché todo a través de las paredes delgadas. No puede seguir así, Rodrigo. Necesitamos dinero. Real dinero. La voz de Karina era histérica. Estoy intentando. ¿Qué quieres que haga? Que lo invente. Tu madre tiene esta casa. Tiene que valer algo. Haz que la venda. O que la ponga a tu nombre. Silencio. Un silencio largo y pesado. Luego la voz de Rodrigo, más baja, más peligrosa. Tienes razón. Ya es hora de que hablemos con ella sobre eso. Me senté en la oscuridad de ese cuarto minúsculo, escuchando sus planes para despojarme de lo único que creían que me quedaba. Y sonreí. Sonreí porque ellos no sabían nada. Sonreí porque cada movimiento que hacían me daba más razones, más justificaciones, más evidencia de quiénes eran realmente. Sonreí porque el juego apenas estaba comenzando, y yo ya llevaba varias jugadas de ventaja. Mañana iría otra vez a ver a Agustín. Mañana empezaríamos la siguiente fase. Por ahora, los dejé planear. Los dejé conspirar. Los dejé sentirse inteligentes. Porque pronto, muy pronto, aprenderían que la mujer a la que habían subestimado durante tanto tiempo era la persona más peligrosa en su pequeño mundo de mentiras. La conversación que temía llegó 3 días después. Rodrigo me pidió que nos sentáramos a hablar. Su tono era extrañamente formal, como si estuviera en una reunión de negocios. Karina se sentó a su lado en el sofá, con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Yo tomé la silla vieja del comedor, la que siempre crujía, y esperé. Mi corazón latía rápido, pero mantuve mi rostro tranquilo, mis manos quietas sobre mi regazo. Había ensayado este momento en mi mente docenas de veces. Mamá, necesitamos hablar sobre tu futuro. Rodrigo se inclinó hacia adelante, usando ese tono condescendiente que usan los adultos con los niños. Esta casa es demasiado grande para ti. El mantenimiento debe ser agotador. Las escaleras son peligrosas a tu edad. Hemos estado pensando que tal vez sea momento de vender. Karina asintió con entusiasmo. Podrías mudarte a un lugar más pequeño, más manejable. Un apartamento de una habitación.
Estarías mucho más cómoda. Yo los miré en silencio, dejando que siguieran hablando. Rodrigo continuó: el dinero de la venta podría ayudarte a vivir mejor. Y bueno, también nos ayudaría a nosotros a salir adelante. Como familia. Ahí estaba. La verdad desnuda. Querían que vendiera mi casa para pagar sus deudas. Querían despojarme de mi hogar, del lugar donde construí mi vida, donde crié a mi hijo, donde lloré a mi esposo. Y lo presentaban como un favor hacia mí. Tomé aire despacio. ¿Y dónde viviría mientras se vende la casa? Rodrigo intercambió una mirada con Karina. Podrías quedarte con Teresa temporalmente. O buscar un lugar de renta barato. Solo sería por unos meses. Karina agregó: es lo mejor para todos, suegrita. Ya verás que sí. Me puse de pie con calma. Déjenme pensarlo. Rodrigo frunció el ceño. No hay mucho que pensar, mamá. Es la decisión lógica. Mañana podemos ir a ver a un agente de bienes raíces. Negué con la cabeza. Dije que lo pensaré. Es mi casa. Mi decisión. La expresión de Rodrigo cambió. Vi un destello de rabia en sus ojos. Mamá, estás siendo egoísta. Nosotros te estamos ofreciendo ayuda, consejo, ¿y tú? Yo tomaré mi tiempo para decidir. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Caminé hacia la cocina, dejándolos ahí sentados, sorprendidos de que la vieja sumisa finalmente hubiera dicho que no. Esa noche las cosas en la casa cambiaron. Rodrigo dejó de fingir amabilidad. Karina dejó de llamarme suegrita con esa voz empalagosa. Ahora era solo señora o simplemente me ignoraban. Las comidas se volvieron tensas. Yo cocinaba, servía, y ellos comían en silencio, lanzándome miradas cargadas de resentimiento. Una mañana bajé y encontré que habían movido muebles. El sillón antiguo de mi esposo estaba arrinconado en el garaje. Estorbaba. Lo movimos. Rodrigo ni siquiera me miró cuando lo dijo. Karina había puesto sus propias fotografías sobre la repisa de la chimenea, empujando las mías hacia un lado. Fui a ver a Agustín esa misma tarde. Le conté todo. Él escuchó con atención, tomando notas. Están escalando. Pronto van a intentar algo más drástico. Asentí. Lo sé. Puedo sentirlo. Agustín sacó una carpeta nueva. Entonces es momento de que usted también escale. Tengo una propuesta. Pasamos 2 horas revisando opciones. Había una manera de tomar control total de la situación sin que ellos se dieran cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Va a requerir paciencia. Va a requerir que usted siga actuando como si no supiera nada. Puede hacerlo. Lo miré directo a los ojos. He estado actuando durante 2 meses. Puedo seguir haciéndolo el tiempo que sea necesario. El plan era simple pero efectivo. Yo seguiría siendo la vieja confundida y vulnerable. Mientras tanto, Agustín movería las piezas legales necesarias. Primero, actualizaríamos los contratos de mis propiedades, asegurándonos de que todo estuviera blindado. Segundo, comenzaríamos el proceso legal para reclamar la deuda de Rodrigo por las rentas atrasadas, pero sin notificárselo todavía. Tercero, documentaríamos cada daño que habían causado en mi casa, cada insulto, cada abuso. Cuando llegue el momento, usted tendrá un caso sólido. No solo para recuperar su casa, sino para asegurarse de que ellos enfrenten las consecuencias de sus acciones. Teresa se convirtió en mi aliada sin que yo tuviera que pedírselo explícitamente. Ella veía todo desde su ventana, las veces que Rodrigo llegaba tarde y borracho, las peleas violentas entre él y Karina, los gritos que salían de mi casa a altas horas de la noche. Una tarde me trajo café y galletas. Nos sentamos en mi patio trasero, lejos de oídos curiosos. Hermelinda, lo que está pasando aquí no está bien. Llevo 20 años siendo tu vecina y nunca te había visto así. Así como. Ella apretó mi mano. Derrotada. Pero también. Diferente. Como si estuvieras planeando algo. Sonreí apenas. Tal vez lo esté. Tal vez ya me cansé de ser la víctima. Teresa se ofreció a documentar todo. Empezó a tomar fotos discretas cuando Rodrigo tiraba basura en mi jardín, cuando Karina sacaba mis cosas a la calle como si fueran desechos.
Grabó en video una pelea particularmente violenta donde Rodrigo destrozó una lámpara antigua que había pertenecido a mi madre. Esto es evidencia. Guárdala bien. Me entregó una memoria USB con todo el material. Si algún día necesitas testificar, cuenta conmigo. Declararé lo que he visto. Esas palabras me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Rodrigo encontró trabajo finalmente. Un puesto temporal en una bodega, pagando apenas $10 la hora. No era suficiente para cubrir sus deudas, pero era algo. Karina lo celebró comprando ropa nueva con una tarjeta de crédito que seguramente ya estaba al límite. Ahora sí vamos a poder salir de aquí, amor. Conseguiremos nuestro propio departamento. Los escuché hacer planes, soñar con un futuro donde yo no existía. No sabían que ese departamento que tanto anhelaban, cualquier departamento que pudieran pagar en esta ciudad, probablemente estaría en un edificio que me pertenecía o pertenecía a alguien que conocía a Agustín. Una noche decidí hacer algo arriesgado. Rodrigo estaba en su turno nocturno. Karina había salido con sus amigas. Subí a lo que antes era mi habitación, ahora completamente invadida por sus cosas. Busqué con cuidado entre su ropa, sus cajones, sin mover nada del lugar. Encontré lo que necesitaba, documentos financieros que ellos creían que estaban escondidos. Estados de cuenta que mostraban más deudas de las que imaginaba. $38,000 en total entre tarjetas de crédito, préstamos personales, pagos atrasados. Tomé fotos de todo con mi teléfono, devolví cada papel exactamente donde estaba y salí de la habitación sin dejar rastro. Al día siguiente, Agustín revisó las fotos. Su expresión era seria. Esto es peor de lo que pensábamos. Su hijo está al borde de la bancarrota. Los acreedores van a empezar a buscarlo pronto. Y cuando eso pase, van a intensificar la presión sobre usted para que venda esta casa. Me recliné en la silla de su oficina, procesando la información. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 mes, tal vez 2. Después de eso, las cosas se van a poner feas. Entonces era hora de acelerar el plan. Era hora de pasar de la defensa al ataque. Agustín hizo algunas llamadas. Contactó al administrador del edificio donde Rodrigo había vivido. Queremos iniciar el proceso de cobranza formal. Notificaciones legales, todo por escrito. Luego llamó a un abogado especializado en desalojos. Necesito que prepare documentación preventiva. Si ellos se niegan a abandonar la propiedad de la señora cuando se le solicite, quiero tener todo listo para proceder de inmediato. Cada llamada, cada documento, cada firma era un paso más hacia mi libertad. Yo ya no era la vieja indefensa que rogaba por respeto. Era una mujer con recursos, con conocimiento, con un plan preciso. Regresé a casa esa tarde con una claridad absoluta. Rodrigo estaba viendo televisión, mi televisor que finalmente había recuperado después de que a Karina le dejara de gustar. Ni siquiera volteó cuando entré. Karina estaba en la cocina, comiendo directamente de la olla de guiso que yo había preparado, sin molestarse en servirse en un plato. Está muy salado, señora. Debería aprender a cocinar mejor. La miré, esta mujer que había invadido mi vida, que se había burlado de mí, que había tratado de robarme mi hogar. Y sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, que la desconcertó. Tienes razón. Debería mejorar muchas cosas. Me di la vuelta y subí las escaleras, dejándola ahí con el tenedor a medio camino de su boca, confundida. Esa noche, acostada en mi pequeño cuarto de lavadero, escuchando sus ronquidos a través de las paredes, supe que el momento estaba cerca. Muy pronto, todo lo que habían construido sobre mentiras y abusos se vendría abajo. Y yo estaría ahí, no para regodearme, sino simplemente para recuperar lo que siempre fue mío, mi dignidad, mi hogar, mi vida. La espera había sido larga, pero estaba a punto de terminar. El colapso comenzó un martes por la mañana. Rodrigo recibió una llamada mientras desayunaba. Vi cómo su rostro se ponía pálido, cómo su mano temblaba sosteniendo el teléfono. ¿Qué? No, tiene que haber un error. Yo pagué eso hace meses. Pero su voz no sonaba convincente ni siquiera para él mismo. Colgó y se quedó mirando la pared, con los ojos perdidos. Karina entró a la cocina envuelta en su bata de seda color lavanda. ¿Quién era? Rodrigo no respondió de inmediato.
Los de la tarjeta de crédito. Van a demandarme si no pago $15,000 en los próximos 10 días. El silencio que siguió fue pesado, tóxico. Karina explotó. $15,000. ¿De dónde vamos a sacar $15,000? Dijiste que lo tenías controlado. Dijiste que tu trabajo iba a solucionar todo. Rodrigo se levantó bruscamente, tirando la silla. Cállate. No me ayudas gritando. Yo seguía ahí, junto al fregadero, lavando platos, invisible como siempre. Pero esta vez escuchaba cada palabra, grabándolas en mi memoria. Tu madre tiene esta casa. Haz que la venda de una vez. O consigue un préstamo usando la propiedad. Rodrigo se pasó las manos por el cabello. Ya se lo pedí. Se niega. Dice que lo va a pensar. Karina me miró con odio puro. Claro. La viejita egoísta prefiere aferrarse a su casita mientras su hijo se hunde. Me di vuelta lentamente, secándome las manos en el trapo de cocina. Los miré a ambos. Esta casa es todo lo que me queda. No voy a venderla porque ustedes no saben manejar su dinero. Las palabras salieron tranquilas, firmes. Karina dio un paso hacia mí. Usted no entiende nada. No sabe lo que es la vida real, el estrés real. Ha vivido toda su vida en esta burbuja, mantenida por su esposo, sin preocupaciones. Me reí. Una risa corta, seca, que la sorprendió a ambas. ¿Sin preocupaciones? Trabajé limpiando casas durante 20 años mientras tu esposo estudiaba. Me salté comidas para que él pudiera comer. Vendí las joyas de mi madre para pagarle la universidad. No me hables de sacrificios cuando no sabes nada de mi vida. Rodrigo intervino, tratando de calmar las cosas. Mamá, por favor. Solo necesitamos un préstamo. Usamos la casa como garantía. Te lo devolvemos en 6 meses. Negué con la cabeza. No. Su expresión cambió. La máscara de hijo preocupado cayó. Entonces nos obligas a tomar otras medidas. Puedo declararte incapaz. Decir que no estás en condiciones de tomar decisiones. Hay asilos para gente como tú. Esas palabras me golpearon como piedras. Teresa me había advertido que esto podría pasar. Agustín también. Pero escucharlo de la boca de mi propio hijo era diferente. Era real. Era cruel de una manera que no podía haber anticipado completamente. Inténtalo. Mi voz salió apenas como un susurro, pero había acero en ella. Intenta declararme incapaz. Veremos qué dice un juez. Salí de la cocina dejándolos ahí, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Subí a mi antiguo cuarto, tomé mi bolsa y salí de la casa. Rodrigo gritó algo detrás de mí, pero no me detuve. Caminé las 3 cuadras hasta la parada del autobús con el corazón latiendo salvajemente. No de miedo, de rabia, de determinación. Había llegado el momento. Ya no podía seguir esperando. En la oficina de Agustín, le conté todo. Él escuchó con expresión sombría. Amenazar con declararla incapaz es un movimiento desesperado. Y peligroso. Tenemos que actuar ahora. Sacó documentos que había estado preparando. Esto es una orden de desalojo. Legal, formal, con todos los sellos necesarios. Les da 30 días para abandonar su propiedad. Si no lo hacen, la policía puede forzar su salida. Miré el papel. Mi nombre como propietaria. El nombre de Rodrigo como ocupante ilegal. La fecha. Todo estaba ahí, real, definitivo. ¿Está segura de que quiere hacer esto? La pregunta de Agustín era seria. Es su hijo. Esto va a romper cualquier relación que quede entre ustedes. Tomé la pluma. Él rompió esa relación el día que cambió mi televisor como si yo no valiera nada. Lo que viene después es solo consecuencia. Firmé el documento con mano firme. Agustín hizo arreglos para que la notificación se entregara al día siguiente. También tengo esto. Me mostró otro conjunto de papeles. La demanda formal por las rentas atrasadas del apartamento anterior. $6,200 más intereses y costos legales. Total, $8,400. El juez ya revisó el caso. Es sólido. Va a proceder.
2 golpes simultáneos. Desalojo y demanda. Rodrigo no sabría que lo golpeó primero. Pero había más. Sus otros acreedores también están moviendo piezas. Conseguí información de que 2 compañías de tarjetas de crédito van a presentar demandas esta semana. El banco que le prestó para el auto va a iniciar proceso de recuperación del vehículo. Todo está colapsando al mismo tiempo. Agustín me miró con algo parecido a admiración. ¿Cómo se siente? Pensé en la pregunta, como si finalmente pudiera respirar. No era venganza lo que sentía, era justicia. Era recuperar el control de mi propia existencia. Volví a casa al anochecer. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Encontré a Rodrigo y Karina en la sala, rodeados de papeles, calculadoras, teléfonos. Habían estado llamando a bancos, a familiares, a cualquiera que pudiera prestarles dinero. Por sus caras, nadie había aceptado. Karina tenía los ojos rojos de llorar. Rodrigo parecía haber envejecido 10 años en un día. Pasé junto a ellos sin decir palabra. «Mamá». La voz de Rodrigo me detuvo. Me di vuelta. Él estaba de pie, con los hombros caídos, derrotado. «Lo siento. Siento todo. Sé que hemos sido difíciles. Pero necesito tu ayuda. De verdad la necesito». Por un momento, solo un momento, sentí el impulso de ceder. Era mi hijo. Lo había cargado en mis brazos cuando era bebé, había curado sus rodillas raspadas, había secado sus lágrimas. Pero entonces recordé, él no había secado las mías. Él había causado las mías. «No puedo ayudarte, Rodrigo». Mi voz era suave pero final. «Has tomado tus decisiones. Ahora tienes que vivir con ellas». Karina se levantó. «Usted es una vieja amargada y cruel. Ojalá se pudra sola en esta casa horrible». Sonreí tristemente. Prefiero pudrirme sola que ser humillada acompañada. Subí las escaleras, dejándolos en su desesperación. A la mañana siguiente, llegó el notificador. Yo estaba preparando café cuando tocaron a la puerta. Rodrigo abrió, todavía en pijama. El hombre le entregó un sobreoficial. Notificación legal para Rodrigo Méndez. Rodrigo firmó de recibido, confundido. Cerró la puerta y abrió el sobre ahí mismo. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas. Una vez, 2 veces. Como si no pudiera creer lo que leía. Es una orden de desalojo. 30 días para abandonar la propiedad. Su voz era incrédula. Miró el nombre del propietario. «¿Hermelinda García de Méndez? ¿Tú? Tú nos estás desalojando». Karina le arrebató el papel. Leyó en voz alta. «La propietaria legal de esta vivienda requiere que los ocupantes actuales desalojen las instalaciones en un plazo no mayor a 30 días». Me miró con odio. «¿Cómo se atreve?». Tomé un sorbo de mi café, dejando que el silencio se extendiera. «Me atrevo porque es mi casa. Siempre lo fue. Ustedes llegaron sin pedir permiso, se quedaron sin pagar renta, me trataron como basura. Se acabó». Rodrigo se acercó, con el papel arrugado en su mano. «No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Y yo soy tu madre. Pero eso no te dio derecho a destruirme». El timbre volvió a sonar. Otro notificador. Esta vez traía la demanda por las rentas atrasadas. Rodrigo recibió el segundo sobre con manos temblorosas. Cuando lo abrió y vio la cantidad, sus piernas casi cedieron. $8,400. Por rentas atrasadas de... Leyó la dirección. Su antiguo apartamento. Luego vio el nombre del demandante. «Hermelinda García de Méndez. Eres tú. Eres dueña del edificio donde vivíamos». Todo comenzaba a encajar en su mente. El desalojo súbito. La inundación que nunca existió. Todo había sido porque él debía dinero. A mí. Me debía dinero a mí sin saberlo. Karina dejó escapar un grito de frustración. «Esto es imposible. Usted no tiene propiedades. Usted es una vieja pobre que cuenta centavos». Me levanté, dejando la taza sobre la mesa. «Creíste lo que quisiste creer. Viste lo que te convenía ver. Pero nunca preguntaste.
Nunca te importó conocer quién era yo realmente. Rodrigo se dejó caer en el sofá, con los 2 documentos legales en su regazo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Suficiente. Suficiente para entender exactamente quién eres. Y quién dejaste de ser. Teresa tocó a la puerta en ese momento. Entró con una carpeta bajo el brazo. Vine a dejar esto. Documentación fotográfica y grabaciones de los últimos 2 meses. Por si se necesitan para el proceso legal. Le entregó la carpeta a Rodrigo. Él la abrió y vio las fotos, los daños a mi casa, sus berrinches, la violencia. Su cara se descompuso completamente. El juego había terminado. Y él finalmente entendía que nunca tuvo ninguna posibilidad de ganar. Los siguientes días fueron un descenso al caos. Rodrigo dejó de ir al trabajo. Se quedaba sentado en la sala durante horas, mirando al vacío, con esos papeles legales desperdigados a su alrededor como evidencia de su propia ruina. Karina oscilaba entre la furia y el llanto. Una hora gritaba que todo era mi culpa, que era una vieja vengativa. La siguiente hora empacaba sus maletas jurando que se iba. Pero nunca se fue. No tenía a dónde ir. Ninguno de los dos lo tenía. Las llamadas comenzaron a llegar en oleadas. Acreedores buscando a Rodrigo a todas horas. El teléfono de la casa sonaba constantemente. Él dejó de contestar después del tercer día. Yo sí contestaba. El señor Rodrigo Méndez. No está disponible. Quiere dejar un mensaje. Anotaba cada llamada, cada compañía, cada monto adeudado. La lista crecía. $43,000 en total. $43,000 de una vida construida sobre crédito y mentiras. Una tarde, llegaron 2 hombres con un camión grúa. Se llevaron el auto de Rodrigo. Él salió corriendo de la casa, gritando, tratando de detenerlos. No pueden hacer esto. Necesito ese auto para trabajar. Uno de los hombres le mostró papeles. 3 meses sin pago. El banco recupera el vehículo. Todo legal. Rodrigo se quedó en la calle, viéndolos alejarse con su último símbolo de éxito. Karina culpó a Rodrigo por todo. Sus peleas se volvieron más violentas, más crueles. Te dije que consiguieras dinero. Te dije que hicieras algo. Pero no. Preferiste robarle un televisor a tu mamá como un ratero patético. Rodrigo le gritó de vuelta. Tú gastabas como si fuéramos millonarios. Tus zapatos de $500. Tus cenas caras. Todo para impresionar a tus amigas estúpidas. Los vecinos comenzaron a escuchar. Teresa no era la única testigo ahora. Toda la cuadra sabía que algo grave estaba pasando en casa de Hermelinda. Yo mantenía mi rutina. Preparaba mi comida, limpiaba mis espacios, salía a caminar por las tardes. Ya no cocinaba para ellos. Ya no limpiaba sus desastres. Habían dejado de ser mis invitados. Ahora eran solo ocupantes ilegales esperando su inevitable salida. Una noche, Rodrigo tocó a la puerta de mi pequeño cuarto de lavadero. Yo estaba leyendo un libro que Agustín me había prestado sobre finanzas personales. ¿Puedo pasar? Su voz era diferente. Quebrada. Pequeña. Asentí sin decir nada. Entró y se sentó en el piso, porque no había sillas. Se quedó ahí, con la espalda contra la pared, mirando sus manos. No sé cómo llegué aquí. Esperé. No iba a facilitarle esto. Tenía un buen trabajo hace 2 años. Un apartamento bonito. Karina estaba feliz. Todo parecía funcionar. Y entonces empecé a gastar más de lo que ganaba. Poco a poco. Una tarjeta aquí, un préstamo allá. Pensé que siempre habría más dinero. Que siempre podría arreglarlo. ¿Y yo? Mi voz cortó el aire. ¿En qué momento decidiste que yo era descartable? Él levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Cuando papá murió, te vi tan pequeña, tan perdida. Pensé que necesitabas que alguien tomara control, que yo debía tomar las decisiones por ti. Me reí sin humor. ¿Tomar control? Me robaste. Me humillaste. Me trataste como sirvienta en mi propia casa. Eso no fue protección. Fue abuso. Él se limpió la cara con la manga.
Lo sé. Dios, lo sé. Karina me presionaba constantemente. Decía que tú tenías recursos escondidos, que solo eras tacaña. Yo quería creerle porque era más fácil que aceptar que había arruinado mi vida. Karina no te puso una pistola en la cabeza. Elegiste creerle porque te convenía. Rodrigo asintió lentamente. Tienes razón. Y ahora lo he perdido todo. El auto. El trabajo que dejé de hacer. Los pocos amigos que tenía. Y a ti. Sobre todo a ti. Se puso de pie con dificultad. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero ¿hay alguna forma de arreglar esto? ¿Algo que pueda hacer? Lo miré durante un largo momento. Puedes irte. Puedes salir de mi casa, de mi vida, y encontrar tu propio camino. Sin usar mis recursos. Sin esperar que yo te rescate. Eso es lo único que puedes hacer. Él asintió, derrotado, y salió del cuarto. Cerré mi libro y apagué la luz. Su arrepentimiento llegaba demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Karina se fue primero. Una mañana, mientras Rodrigo dormía, empacó todas sus cosas en bolsas de basura. Llamó a una amiga para que la recogiera. Antes de irse, vino a buscarme. Yo estaba en el jardín, podando las rosas que finalmente tenía tiempo de cuidar. Esto es culpa suya. Su voz temblaba de rabia. Usted destruyó nuestro matrimonio. Usted arruinó todo. Me enderecé, con las tijeras de podar todavía en la mano. Yo no gasté tu dinero. Yo no acumulé tus deudas. Yo no te obligué a tratar a una anciana como basura. Hiciste todas esas cosas solita. Ella dio un paso hacia mí. Rodrigo es débil. Siempre lo fue. Usted lo crió así. Dependiente. Inútil. Yo lo crié con amor. Con sacrificio. Le di todo lo que pude. Él eligió qué hacer con eso. Así como tú elegiste casarte con él por su dinero y ahora lo abandonas porque ese dinero se acabó. Karina apretó los puños. Ojalá se quede completamente sola. Ojalá muera sola en esta casa horrible sin que nadie la llore. Sonreí con tristeza. Prefiero morir sola y con dignidad que vivir acompañada y destruida. Ahora vete. Tu amiga está esperando. Ella se dio la vuelta y se fue, arrastrando sus bolsas por el camino de entrada. No miró atrás ni una sola vez. El auto arrancó y desapareció por la calle. Parte del peso que llevaba en el pecho se alivió. Una pesadilla menos. Rodrigo encontró la nota que Karina dejó esa tarde. Lo escuché sollozar desde su habitación. No fui a consolarlo. Ya no era mi trabajo arreglar sus desastres emocionales. Esa noche bajó con una maleta. Me voy mañana. Su voz era apagada. Un primo en otra ciudad me ofreció quedarme en su sofá mientras consigo trabajo. No es mucho, pero es algo. Asentí. Está bien. Él esperaba que yo dijera más. Que le ofreciera dinero. Que le rogara que se quedara. Que lo perdonara. Pero yo solo seguí lavando mis platos, dándole la espalda. Mamá. Su voz se quebró. Lo siento. De verdad lo siento. Me di vuelta y lo miré. Mi hijo. El niño que había sido mi mundo entero. Ahora un extraño con la cara de alguien que alguna vez amé. Yo también lo siento. Siento que las cosas terminaran así. Pero no puedo salvarte, Rodrigo. Ya no. Tienes que salvarte tú mismo. Él asintió, con lágrimas corriendo por su cara. Algún día podrás perdonarme. La pregunta quedó flotando en el aire. No lo sé. Tal vez. Cuando entiendas realmente lo que hiciste. Cuando no solo lo lamentes porque perdiste, sino porque comprendas el dolor que causaste. Dejé los platos, me sequé las manos y caminé hacia él. Por un momento pensó que lo iba a abrazar. Pero solo pasé a su lado y subí las escaleras. Asegúrate de dejar las llaves antes de irte. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, escuché sus pasos en las escaleras. La puerta principal se abrió y se cerró. Miré por la ventana de mi cuarto. Rodrigo caminaba por la calle con su maleta, encorvado bajo el peso de su fracaso. Un taxi se detuvo. Subió. El auto se alejó. Y así,
Después de 2 meses de infierno, mi casa volvió a ser mía. Me senté en la cama y respiré. Un respiro profundo, limpio, libre. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me asustaba. El silencio era paz. Teresa vino esa tarde con una tarta de manzana casera. Nos sentamos en mi patio, tomando té, sin hablar mucho. Ella entendía que no necesitaba palabras. Solo compañía tranquila. ¿Cómo te sientes? Finalmente preguntó. Pensé en la respuesta. Vacía. Pero es un vacío limpio. Como cuando terminas de limpiar una habitación sucia durante años. Duele un poco, pero también se siente bien. Ella apretó mi mano. Lo hiciste bien. Fue valiente. Negué con la cabeza. No fue valentía. Fue supervivencia. Ya no podía seguir siendo invisible en mi propia vida. Esa noche caminé por mi casa, habitación por habitación, tocando las paredes, mirando cada rincón. Era mía otra vez, completamente mía. Subí a mi antigua habitación. La cama estaba sin tender, las cosas de Karina todavía desperdigadas. Empecé a limpiar. Saqué cada prenda de ropa que no era mía. Lavé las sábanas. Abrí las ventanas de par en par para que entrara aire fresco. Trabajé hasta la medianoche. Y cuando terminé, me paré en el centro de esa habitación limpia, ordenada, recuperada, y lloré. Pero esta vez no fueron lágrimas de dolor. Fueron lágrimas de liberación. Había sobrevivido. Había ganado. Y ahora, finalmente, podía empezar a vivir de nuevo. Pasaron 3 semanas desde que Rodrigo se fue. 3 semanas de silencio que al principio me asustaron y luego me sanaron. Me desperté cada mañana sin el nudo en el estómago, sin el miedo de que nuevo insulto escucharía, que nueva humillación vendría. La casa respiraba diferente. Yo respiraba diferente. Contraté a alguien para reparar los daños, las manchas en las paredes, la lámpara rota, el piso rayado. Poco a poco, mi hogar volvía a ser lo que había sido. Un lugar de paz. Agustín me llamó una mañana. Tengo noticias sobre su hijo. Mi corazón se aceleró involuntariamente. Está bien. Hubo una pausa. Físicamente sí. Está viviendo con su primo en otra ciudad, trabajando en una gasolinera. Pero hay algo más. Karina presentó demanda de divorcio. Y está pidiendo compensación económica, alegando que Rodrigo la engañó sobre su situación financiera. Cerré los ojos. Otra golpe más para mi hijo. Él lo sabe. Sí. Recibió los papeles ayer. Su primo me contactó pidiendo asesoría legal gratuita. Le expliqué que no podía ayudar por conflicto de intereses, pero le di algunos nombres de abogados que podrían orientarlo. No sentí satisfacción. Solo un peso profundo en el pecho. Ella tiene caso. Agustín suspiró. Probablemente. Hay documentos que muestran que Rodrigo ocultó sus deudas durante el noviazgo. Pero Karina tampoco es inocente. Gastó tanto como él. Un juez tendrá que decidir. Agradecí la información y colgué. Me senté en mi sala, en el sofá que ahora nadie más reclamaba, y pensé en mi hijo. Destrozado. Divorciándose. Trabajando por un salario mínimo. Parte de mí, esa parte que siempre sería su madre, quería llamarlo. Enviarle dinero. Rescatarlo una última vez. Pero no lo hice. Él necesitaba tocar fondo. Necesitaba reconstruirse desde ahí. Teresa me invitó a su casa para cenar. Su esposo, don Mario, un hombre callado pero amable, cocinó su famosa paella. Comimos en su jardín, bajo las luces de colores que colgaban de los árboles. Te ves diferente, Hermelinda, dijo Teresa, sirviéndome más vino. Más joven. Como si te hubieras quitado 20 años de encima. Don Mario asintió. El estrés envejece. La paz rejuvenece. Brindamos por eso. Por la paz. Por las segundas oportunidades. Por las mujeres que aprenden a defenderse cuando nadie más las defiende. Empecé a hacer cosas que había pospuesto durante años. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario. Todos los martes y jueves por la tarde. Al principio mis cuadros eran torpes, infantiles. Pero la profesora,
Una mujer joven con el cabello color púrpura y sonrisa paciente, me animaba. No busque la perfección, busque la expresión. Pinté mi jardín. Pinté las hortensias donde mi esposo cayó. Pinté la vista desde mi ventana. Cada pincelada era terapia. Cada color era una emoción que finalmente podía expresar sin palabras. Una tarde, mientras pintaba en mi patio, llegó una carta certificada. La reconocí de inmediato, el logo del bufete de abogados que representaba a Karina. La abrí con manos temblorosas. Era una citación. Karina me demandaba como testigo en su divorcio. Quería que yo declarara sobre la situación financiera de Rodrigo, sobre su comportamiento, sobre todo lo que había visto. Llamé a Agustín inmediatamente. Tengo que ir. Legalmente sí, pero puede declarar lo que considere justo. Nadie puede obligarla a mentir, pero tampoco puede negarse a testificar si la citan. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse mi mejor vestido, uno color crema que había comprado para el funeral de mi esposo y no había vuelto a usar. Agustín me acompañó al juzgado. La sala era pequeña, fría, impersonal. Karina estaba ahí con su abogado, una mujer alta de traje negro y expresión dura. Rodrigo estaba del otro lado, con un abogado de oficio que parecía demasiado joven para estar ahí. Cuando me vio entrar, Rodrigo palideció. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Vi súplica en sus ojos. Pero no supe que estaba suplicando, que lo defendiera o que dijera la verdad. Me llamaron al estrado. Juré decir la verdad. El abogado de Karina comenzó. Señora Ermelinda, ¿es usted la madre del demandado? Sí. ¿Puede decirnos qué observó sobre la situación financiera de su hijo durante su matrimonio? Respiré profundo. Mi hijo tenía deudas significativas que ocultó. Gastaba dinero que no tenía. Usó tarjetas de crédito hasta el límite. Perdió su apartamento por falta de pago. Karina sonreía. Su abogado continuó. Y la señora Karina estaba al tanto de estas deudas. Miré a mi exnuera. No al principio, pero eventualmente sí. Y aún así, siguió gastando. Compraba ropa cara, salía a restaurantes caros, vivía por encima de sus posibilidades también. La sonrisa de Karina se borró. Su abogado frunció el ceño. Está diciendo que mi clienta contribuyó a la situación financiera. Estoy diciendo que ambos vivieron en una fantasía. Ambos gastaron dinero que no tenían. Ambos mintieron. Ambos son responsables. El juez, un hombre mayor con lentes bifocales, me miró con interés. Continúe, señora. Mi hijo me mintió. Me robó. Me humilló. Pero su esposa lo alentó. Lo presionó. Juntos convirtieron mi casa en un infierno mientras intentaban mantener una imagen de éxito que no era real. El abogado de Rodrigo, sorprendido por mi testimonio equilibrado, decidió no hacerme preguntas. El juez agradeció mi declaración y me dejó ir. Salí de esa sala sintiendo un peso menos. Había dicho la verdad. No protegí a Rodrigo, pero tampoco lo destruí más de lo que ya estaba. En el pasillo, Rodrigo me alcanzó. Mamá, espera. Me detuve pero no me di vuelta. Gracias. Por no mentir. Por no destruirme completamente. Finalmente lo miré. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba limpia pero vieja, desgastada. No lo hice por ti. Lo hice porque era lo correcto. Él asintió. Lo sé. ¿Puedo llamarte algún día? Cuando haya arreglado mi vida. Cuando sea alguien de quien puedas estar orgullosa. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Puedes. Pero no me llames para pedir dinero o ayuda. Llámame cuando hayas aprendido realmente quién eres y quién quieres ser. Él se limpió los ojos. Lo haré. Lo prometo. Me alejé sin mirar atrás. Agustín me esperaba en la salida. 3 meses después recibí una llamada. Número desconocido. Dudé antes de contestar. Mamá. La voz de Rodrigo sonaba diferente. Más madura. Hola. Hubo un silencio incómodo. No te llamo para pedir nada. Solo quería que supieras que
Conseguí un trabajo mejor. En una oficina de logística. No es gran cosa, pero es honesto. Empiezo a pagar mis deudas. Poco a poco. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Me alegro. Y estoy yendo a terapia. 2 veces por semana. Aprendiendo sobre por qué hice lo que hice. ¿Por qué te lastimé? Mi voz se quebró un poco. Eso es bueno, Rodrigo. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? No ahora. Sé que es muy pronto. Pero algún día. Miré por la ventana. Mi jardín estaba floreciendo. Las rosas que había podado volvían a crecer, más fuertes. El perdón no es algo que se da de golpe. Es algo que se construye. Con tiempo. Con acciones. Con cambios reales. Lo entiendo. Seguiré trabajando en mí. Y cuando esté listo, si tú estás lista, me gustaría visitarte. Solo para tomar café. Para hablar. Como antes. Como antes ya no existe, Rodrigo. Pero tal vez podamos construir algo nuevo. Diferente. Más honesto. Él soltó un suspiro tembloroso. Eso es más de lo que merezco. Gracias, mamá. Cuídate, hijo. Tú también. Colgué y me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser perfecto, sino la esperanza realista de que tal vez, solo tal vez, algo roto podría eventualmente sanar. Pero sin prisa, sin presión, solo con tiempo y verdad. Esa noche cociné mi cena favorita: pollo al horno con hierbas, papas asadas, ensalada fresca. Puse la mesa bonita, con el mantel bordado de mi abuela que había sobrevivido a la mancha de vino. Encendí velas. Serví vino. Y cené sola, pero no me sentí sola. Me sentí acompañada por mí misma, por la mujer en la que me había convertido. La mujer que había aprendido a defenderse. La mujer que había recuperado su vida. Brindé con mi copa hacia el cielo, hacia mi esposo que me había dejado esas propiedades, ese legado, esa segunda oportunidad. Gracias, amor, por protegerme incluso después de partir. Y bebí, saboreando el vino, saboreando la libertad, saboreando la vida que finalmente era completamente mía. 1 año después, mi vida era irreconocible. No porque hubiera cambiado todo dramáticamente, sino porque había aprendido a habitarla de verdad. Me levantaba cada mañana sin miedo. Desayunaba en mi cocina viendo el sol entrar por las ventanas limpias. Cuidaba mi jardín que ahora florecía en colores que no había visto en años. Las hortensias crecían enormes, las rosas trepaban por la cerca, y yo pasaba horas ahí, con las manos en la tierra, sintiendo que finalmente había echado raíces en mi propia existencia. Mis clases de pintura se convirtieron en algo más que un pasatiempo. La profesora me sugirió participar en una exposición comunitaria. Al principio me reí. Yo, exponer mis pinturas. Pero ella insistió. Tu trabajo tiene alma, Hermelinda. La gente necesita ver eso. Terminé aceptando. La noche de la inauguración, Teresa y don Mario fueron conmigo. Mis cuadros colgaban en una pared pequeña. Mi jardín, la vista desde mi ventana, un retrato de mi esposo que había pintado de memoria. Una mujer joven se detuvo frente a uno que mostraba una casa vacía con una sola luz encendida. Este me hace sentir algo profundo. Como soledad, pero también como esperanza. Sonreí. Exactamente eso es. Agustín se convirtió en algo más que mi abogado. Se convirtió en mi amigo. Almorzábamos una vez al mes, hablando de todo, de sus nietos, de mis pinturas, de la vida en general. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, me dijo un día mientras compartíamos enchiladas en su restaurante favorito. ¿Qué? Que no te amargaste. Tenías todo el derecho de volverte una persona llena de odio después de lo que pasaste. Pero elegiste sanar. Me encogí de hombros. El odio pesa demasiado. Ya cargué suficiente durante mucho tiempo. Prefiero ser liviana ahora. Mis propiedades seguían generando ingresos. $3,000 mensuales que ahora usaba conscientemente. Doné parte a un refugio para mujeres maltratadas.
Para las que necesitan saber que hay salida, le dije a la coordinadora cuando entregué el primer cheque. Ella me abrazó con lágrimas en los ojos. Usted no sabe cuántas vidas va a cambiar con esto. Pero sí sabía. Porque la mía había cambiado. Otra parte del dinero la guardé para emergencias. Y el resto lo usé para vivir. No lujosamente, pero cómodamente. Compré libros nuevos. Renové mi guardarropa con ropa que me gustaba, no solo lo que estaba en oferta. Me permití caprichos pequeños, un café bueno, flores frescas cada semana, una suscripción a un servicio de películas clásicas. Rodrigo llamaba cada 2 meses. Conversaciones cortas, cuidadosas. Me contaba sobre su trabajo, sobre su terapia, sobre los libros que estaba leyendo para entenderse mejor. Nunca pedía dinero. Nunca preguntaba sobre las propiedades o mi situación financiera. Solo hablaba de su proceso. Estoy aprendiendo que ser hijo no me daba derecho a destruirte. Que el amor real no exige sacrificio hasta la aniquilación. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado con su terapeuta. Pero al menos las estaba diciendo. Al menos estaba intentando. En el mes 10 después de su partida, me preguntó si podía visitarme. Solo un día. Unas horas. Para mostrarte quién estoy tratando de ser. Dudé. Teresa me aconsejó. Escucha a tu intuición. Si no estás lista, está bien decir que no. Pero algo en mí, algo pequeño pero real, quería darle esa oportunidad. Está bien. Pero solo unas horas. Y nada de drama. Nada de drama. Lo prometo. Llegó un sábado por la tarde. Tomó el autobús desde su ciudad, 4 horas de viaje. Lo vi bajar en la esquina de mi casa, cargando una mochila pequeña. Había perdido más peso. Su ropa era simple, jeans, camisa de mezclilla, zapatos deportivos gastados. Pero estaba limpio, afeitado, y había algo diferente en sus ojos. Humildad. Real humildad. Tocó a la puerta en lugar de entrar. Esperó a que yo abriera. Hola, mamá. Hola, Rodrigo. Preparé café. Nos sentamos en el patio, en esas mismas sillas donde alguna vez lloré mi dolor. Él miró alrededor. El jardín se ve hermoso. Siempre se te dio bien hacer crecer cosas. No respondí, dejándolo continuar. Quiero empezar diciéndote que no vine a pedir perdón. O bueno, sí vine a pedirlo, pero no espero que me lo des. Tomó aire. Vine a mostrarte que lo entiendo. Que entiendo lo que hice. No solo las acciones, sino el daño. El daño real, profundo, que te causé. Bebí mi café en silencio. Mi terapeuta me hizo escribir una lista de todos los momentos en que te lastimé. Son 83. 83 momentos específicos donde elegí mi comodidad sobre tu dignidad. Sacó un cuaderno de su mochila. No voy a leértelos todos, pero quiero leerte uno. El primero. El día del televisor. Abrió el cuaderno con manos temblorosas. Número 1. Entré a tu casa sin pedir permiso. Tomé algo que habías comprado con tus ahorros, con dinero que habías guardado sacrificándote. Lo cambié por un aparato viejo. Y cuando me reclamaste, te dije que mi esposa merecía más que tú. Esa frase. Esa maldita frase. Su voz se quebró. Te dije que valías menos que un objeto. Menos que mi conveniencia. Y lo hice con una frialdad que ahora me avergüenza hasta el alma. Cerró el cuaderno. Las lágrimas corrían por su cara. Ese fue solo el primero. Los otros 82 son igual de horribles. Y los escribí todos porque necesito enfrentar lo que hice. No esconderme detrás de, estaba estresado, o, Karina me presionaba. Yo lo hice. Yo te destruí. Me quedé callada durante un largo momento, mirando mi café, mirando las rosas, mirando todo menos a él. Porque si lo miraba, me iba a romper. Y ya me había roto suficiente por este hombre. ¿Sabes cuál fue el peor momento para mí? Finalmente hablé. No fue el televisor. No fue cuando me sacaste de mi habitación. Fue cuando amenazaste con declararme incapaz. Porque ahí supe que estabas dispuesto a robarme no solo mis cosas, sino mi autonomía, mi derecho a existir como persona. Rodrigo sollozó.
Lo sé. Ese está en el número 47. No quiero oír el número. Quiero saber si realmente has cambiado o si solo estás diciendo lo que crees que quiero escuchar. Él se limpió la cara con la manga. No lo sé. Honestamente no lo sé. Estoy intentando. Trabajo todos los días. Pago mis deudas poco a poco. Voy a terapia. Leo. Pienso. Trato de ser mejor. Pero no sé si es suficiente. No sé si alguna vez era suficiente para compensar lo que hice. Lo miré finalmente. Mi hijo. El niño que había amado con cada fibra de mi ser. El hombre que me había destrozado. Y el ser humano que ahora estaba frente a mí, quebrado pero intentando recomponerse. No se trata de compensar. No puedes compensar ese dolor. Pero puedes elegir ser diferente de ahora en adelante. No conmigo necesariamente, sino contigo mismo. Con las personas que entren en tu vida. Puedes elegir no volver a ser ese hombre. Rodrigo asintió despacio. ¿Crees que algún día podremos tener una relación? No como antes. Sé que eso murió. ¿Pero algo nuevo? ¿Algo honesto? Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo. Tal vez. Pero va a tomar años. Y va a requerir que sigas haciendo este trabajo. No puedes venir una vez, llorar, y esperar que todo esté perdonado. Lo entiendo. Y necesito que entiendas algo más. Yo ya no soy la mujer que fui. Ya no voy a sacrificarme por ti. Ya no voy a poner tus necesidades sobre las mías. Si volvemos a construir algo, será entre dos adultos con límites claros. ¿Puedes aceptar eso? Sí, puedo. Quiero eso. Necesito eso. Pasamos 2 horas más hablando. No sobre el pasado, sino sobre el presente. Su trabajo nuevo en logística. Mis clases de pintura. La vida simple que ambos estábamos aprendiendo a vivir. Cuando llegó la hora de irse, lo acompañé a la puerta. Gracias por recibirme. Asentí. Llama en 2 meses. Hablamos. Seguimos construyendo despacio. Él sonrió con tristeza. Despacio está bien. Despacio es bueno. Lo vi alejarse por la calle, su silueta haciéndose pequeña. No sentí el amor incondicional de antes, pero sentí algo parecido a compasión. Y eso era un comienzo. Esa noche me senté en mi mecedora nueva, en mi sala limpia y ordenada, con una taza de té de manzanilla caliente entre mis manos. Pensé en todo el camino recorrido. Desde la viuda perdida que fui hace un año, hasta la mujer que era ahora. Independiente, fuerte, dueña de su vida. Miré la fotografía de mi esposo sobre la repisa. Lo logré, amor. Sobreviví. Y no solo sobreviví. Aprendí a vivir de nuevo. Tomé un sorbo de mi té y cerré los ojos. Por primera vez en más de un año, me sentí completamente en paz. La última lección había llegado de la manera más dolorosa posible. A veces el amor propio significa soltar. Soltar las expectativas de lo que debió ser. Soltar a las personas que nos lastiman, incluso si son familia. Soltar la versión de nosotras mismas que solo existía para servir a otros. Y en ese soltar, en ese vacío que al principio aterraba, encontrar el espacio para llenarnos con lo que realmente merecemos. Respeto, paz, dignidad. El televisor había sido solo el principio. Una chispa pequeña que encendió un incendio que quemó todo lo falso, todo lo tóxico, todo lo que me mantenía encadenada. Y de esas cenizas, como las rosas en mi jardín después de la poda, algo nuevo había crecido. Algo más fuerte. Algo indestructible. Yo había crecido. Y eso, finalmente, era suficiente. Me perdoné a mí misma por haber tardado tanto en defenderme. Y en ese perdón, encontré la libertad más grande de todas.